venga con el médico. Deben tener claro primero algunas cosas importantes. Deben clasificar. 2, deben documentar. Ahora todos manejan celulares, ¿no? Fotografía a la fractura expuesta. Eso es documentar. Tratar de hacer una limpieza, echarle suero. Si no tiene suero, de hacer hervir agua, de enfriarla y por lo menos 12 litros. Las bacterias van a morir ahogadas, no se preocupen. Echan agua. No volver a meter agua en su sucia, eso no se hace. Reducciones de fracturas expuestas, no. Es suficiente que tengan el miembro alineado a través de una férula, eso es para ver la vascularidad. Le han echado agua, comienzan los antibióticos, ¿qué más? ¿Qué otro medicamento? Analgésicos, ¿qué más? Antibióticos, analgésicos, antitetánicos. Férula, el paquete también lo mandan a un centro de salud de mayor nivel que están ustedes hospitales. ¿Ya? Otra pregunta de las fracturas expuestas es la alta posibilidad que se llegue a infectar esa alta. ¿Han visto los porcentajes? Una del tercer grado es casi la mitad si llegan a infectarse. Esa relación entre el 50% y el 30% que se infectan, esa diferencia la van a hacer ustedes con el manejo primario de la. ¿Ya? Había unas dudas sobre lo que es manejo de clasificación AO, ¿no? Le voy a pasar un videito que es muy simpático, didáctico. Algunos cuadros dicen que la idea es menos de 1, de 1 a 5, y más de 5, y otros son Hasta 10. Hasta 10. Hasta 10. El hecho y le harán a sus ronditas. ¿Qué nos vas a invitar, Dani? Hola compañeros, bienvenidos al canal. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la clasificación AO de las fracturas de huesos largos, dígase húmero, cúbito radial, el fémur, la tibia y peroneo. Esta es una clasificación importante, mundialmente la más aceptada por los traumatólogos y ortopedas. En este video veremos en qué consiste esta clasificación y cómo clasificar las fracturas de los huesos ya mencionados. Por ello, quédense hasta el final de este video porque les dejaré algunos ejemplos de fracturas para que ustedes puedan clasificarlas y les sirva de ejercicio. Sin más que decir, empecemos. Esta clasificación AO es la más integral de las fracturas y más extendida en la actualidad. Esta fue iniciada por Müller en el 1970 y fue asumida y aceptada por la Asociación de Trauma y Ortopedia. Antes de esta clasificación existían muchas clasificaciones distintas para muchos tipos de fracturas y aunque algunas eran y siguen siendo válidas, como por ejemplo la clasificación de Chatker para la meseta tibial, entonces antes era difícil de entenderse, pues a la hora de publicar resultados se requería de un lenguaje universal. Esta clasificación es útil para orientar las posibilidades terapéuticas y el pronóstico de las fracturas. Además, permite la evaluación y comparación de los resultados de los tratamientos empleados. Fundamentos para la clasificación AO de las fracturas. Aquí les tengo un ejemplo de una fractura para interpretar. Como vemos aquí, está codificado por un patrón alfanumérico, es decir, contiene letras y números.
y el primer elemento que vemos aquí indica el hueso, el segundo indica el segmento de dicho hueso, la letra indica el tipo de fractura y luego continúa con el grupo y subgrupo. Entonces, en esta clasificación los huesos largos se enumeran de la siguiente manera. Tenemos que el hueso número 1 corresponde al húmero del brazo. Tenemos que el cúbito y el radial en conjunto conforman el número 2. El fémur indica el número 3. Y la tibia y peroné conforman el número 4. Y cada hueso se divide en 3 segmentos. Como vemos aquí, el número 1 indica el segmento proximal de los huesos largos. El número 2 indica el segmento medio, la parte diafisaria, y el número 3 para el segmento distal. Ahora, según las características de las fracturas de cada segmento óseo, se van a dividir en 3 tipos o letras A, B y C. Entonces, ¿qué significa cada una de estas letras? Como acabo de mencionar, todo esto va a depender del segmento óseo de la fractura, es decir, si la fractura está en la diáfisis o epífisis. En la diáfisis, las letras se refieren a los fragmentos de las fracturas, donde la A corresponde a una fractura simple de 2 segmentos, el proximal y distal. Ahora, la B y la C corresponden a fracturas multifragmentarias, donde la B corresponde a fracturas en cuñas y la C corresponden a fracturas complejas o conminutas. En la epífisis, las letras se refieren si la fractura afecta o no a la articulación, donde la A corresponde a fracturas extraarticular en la zona metafisaria y la B y la C son fracturas que afectan a la articulación, como veremos aquí. En la B tenemos que esta se trata de una fractura articular parcial y la C es una fractura articular completa y también afecta a la metáfisis. Con todo lo ya hablado, sabemos que la fractura de este ejemplo se encuentra en la diáfisis por el número 2, el segmento 2, y que corresponde al hueso fémur, y el tipo de fractura lo vamos a identificar según el segmento óseo afectado, que es la diáfisis. Por lo tanto, la A corresponde a una fractura simple, como en esta imagen. Bien, con los tipos de fracturas tengo que contarles que hay algunas variaciones, una excepción en la nomenclatura, pero no hay que alarmarse porque solamente ocurre con las epífisis proximales de algunos huesos, específicamente el húmero proximal y el fémur proximal. Aquí los tenemos, húmero proximal y fémur proximal, con los diferentes tipos, y como podemos ver son fáciles de recordar ya que están nombradas según zonas específicas que afecta la fractura. En el húmero tenemos que la A corresponde a fracturas extraarticulares unifocal, la B corresponde a fracturas extraarticulares bifocal y la C corresponde a fracturas intraarticular. El fémur proximal, que corresponde al número 31, tenemos que las fracturas serán de tipo A cuando ésta afectan a la zona trocantérica, la B corresponden a fracturas del cuello femoral y la C a fracturas de la cabeza femoral. Y ya la última variación corresponde al hueso 4, peroné, y el 4 hace referencia al segmento malleolar. Entonces, aquí las letras corresponden a la ubicación de la fractura con relación a la articulación sindesmal entre la tibia y el peroné. Por ejemplo, tenemos las fracturas del peroné tipo A, son lesiones externas infrasindesmal, como ven aquí. Las de tipo B, estas son fracturas del peroné intrasindesmal, de la articulación entre la tibia y el peroné. Y las C, estas son fracturas del peroné a nivel suprasindesmal, toda esta área por encima de la articulación. Y esto es todo con relación a los tipos.
Ahora pasemos a hablar acerca de los grupos. Los tipos se van a subdividir en 3 subgrupos, enumerados en 1, 2 y 3. Si recuerdan, los tipos dependían del segmento de la fractura. Ahora los grupos van a depender tanto del tipo de fractura como el segmento óseo que afecta, si es la diáfisis o si es la epífisis. Esto es súper fácil y lo vamos a explicar con imágenes. En cuanto a los grupos, en la diáfisis tenemos que los números hacen referencia al mecanismo de producción de la fractura, como vemos aquí. El número 1 indica las fracturas por rotación llamadas fracturas espiroideas. Los números 2 y 3, como vemos aquí, identifican fracturas por rotación. Ahora, en el tipo A, como vemos aquí, el 2 hace referencia a una fractura por flexión mayor de 30 grados, que son oblicuas, y el número 3 indica que son fracturas por flexión menor de 30 grados, que son más parecidas a las transversales. Recuerden que las fracturas de tipo A nivel de la diáfisis son fracturas simples, con 2 segmentos, uno proximal y distal, proximal y distal. Bien, entonces, en grupos de fracturas de tipo B, como había mencionado, la B y la C son fracturas múltiples. El sarampión es una enfermedad contagiosa y puede causar la muerte. No esperes que tu niña o niño presenten síntomas. Multifragmentarias, y con relación a la B, se refieren a fracturas en cuña, donde B1, el grupo 1 en el tipo B, corresponde a fracturas espiroideas con una cuña, y como es espiroidea, su mecanismo de producción es debido a una rotación. Ahora, el tipo B, grupo 2, esta se refiere, como vemos aquí, a una fractura en cuña por flexión, y a diferencia del tipo A, ya a partir de los B, no tendremos un ángulo definido, como pueden ver. Ahora, el tipo B, grupo 3, tenemos que esta es una fractura en cuña multifragmentaria. Ahora pasemos con los grupos de fracturas de tipo C, que como había mencionado, estas son fracturas multifragmentarias, al igual que las B, pero a diferencia, estas son complejas o conminutas. La fractura de tipo C1, tenemos que estas son fracturas producidas por rotación espiroideas, por lo que son llamadas complejas espiroideas. La fractura C2, esta es una fractura compleja segmentaria. Y la fractura C3, esta se trata de una fractura compleja irregular. Ahora pasemos a los grupos de fractura según el segmento óseo epífisis. Recuerden que según el tipo de fractura, las A nivel de la epífisis son fracturas articular parcial a nivel metafisario, y ya los B y C son fracturas que afectan a la zona articular. La B corresponde a una afectación parcial y la C a una articulación completa articular. Sigamos. En el grupo A1 tenemos que esta se trata de una fractura metafisaria de manera simple, 2 segmentos, uno más proximal y otro distal. A2 se refiere a una fractura metafisaria en cuña, como vemos aquí, y A3 se refiere a una fractura metafisaria compleja o conminuta que afecta totalmente la metáfisis. Ahora con los grupos de fracturas de tipo B, tenemos que se refiere B1 al cóndilo externo sagital, B2 al cóndilo interno sagital y B3 a una fractura en el plano frontal. Ahora con los grupos de fracturas tipo C, recuerden que son fracturas articulares completas que también afectan a la metáfisis. Tenemos que C1 hace referencia a una fractura articular y metafisaria simple. C2 hace referencia a una fractura articular simple y metafisaria multifragmentaria.
Ahora C3 hace referencia a una fractura articular compleja y metafisaria multifragmentaria. Bien, con relación a los subgrupos, no los estaremos abarcando en este video, pero mencionarles que los subgrupos muchas veces son determinados inclusive luego del acto quirúrgico, donde se obtienen más detalles precisos de la fractura. Y tanto los grupos como los subgrupos se ordenan de forma ascendente, donde se tiene en cuenta la complejidad morfológica de la fractura, la estabilidad tras la fijación interna, las dificultades del tratamiento y su pronóstico. Básicamente hemos terminado, espero que no se hayan enredado. Tomen en cuenta algo importante como conocimiento general, y es que las letras A, B y C, que muestran el tipo de fracturas, indican a su vez un pronóstico de menos a más grave, donde A1 indica la fractura de menor pronóstico y C3 la de peor pronóstico, sin importar cuál hueso. Bueno, después de todo esto ya explicado, considero que tienen el conocimiento o la información suficiente para clasificar o interpretar una fractura utilizando la clasificación AO. Esto vamos a probarlo con varios ejemplos. Interpretemos lo siguiente. Tenemos aquí el ejemplo 1. Esta fractura nos dice que se encuentra a nivel del fémur, hueso 3, en el segmento 2. Hace referencia a la diáfisis del fémur. Bien. El tipo de fractura va a depender del segmento óseo afectado y los tipos de fracturas, las letras, hacen referencia al número de fragmentos que la fractura posee. En este caso es una A que identifica a una fractura simple con dos segmentos. Los grupos, como saben, va a depender del tipo de fractura y del segmento óseo implicado, ¿ok? Entonces, los grupos van del 1 al 3 y hacen referencia al mecanismo de producción de la fractura. En este caso es un 2, que nos indica que es una fractura por flexión a mayor de 30 grados. Como podemos ver en esta imagen, que se trata de una fractura simple por flexión en la diáfisis del fémur mayor de 30 grados. Siguiente ejemplo, un poquito más rápido. Tenemos que se trata del fémur a nivel de la epífisis distal. El tipo de fractura, como sabemos, depende del segmento óseo afectado, en este caso la epífisis distal. Y la C hace referencia a una fractura articular completa. Y el grupo 2, en una fractura tipo C en la epífisis distal, corresponde a una fractura articular simple metafisaria compleja, como podemos ver aquí. Entonces, esta se trata de una fractura articular simple metafisaria multifragmentaria o compleja de epífisis distal del fémur. En el ejemplo 3, interpretemos esta radiografía. Lo primero que vamos a hacer es identificar el hueso y luego... A ver, un número. 10. 10. ¿Quién es el 10? ¿Quién es 10? No sabemos quién es el 10. ¿No sabemos? 15, Karim. Sí, Gabriel. ¿Ah? Hola, Karim. Cuéntanos, ¿cómo lo clasificas? Sería, Es el fémur. Es el ajá, 3. sería una fractura 3, 2, A, número 3, 3, 32, a 3. 3, 2, A, 3. 3. Y esto del subtipo, olvídense, ¿ya? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo o no? Listo. 3. A. ¿Es 3 o 1? 3. Vamos a ver qué nos dice. Luego, el segmento donde se encuentra la fractura. En este caso, hablamos de la diáfisis del fémur. Para identificar el tipo de fractura y el grupo de fractura,
Recuerden que debemos de ver las características morfológicas de la fractura. Según los fragmentos de la fractura identificaremos el tipo. En este caso se trata de una fractura simple, el fragmento proximal y distal. Y con relación al grupo, tenemos que esta es una fractura por flexión menor de 30 grados. Por lo que podemos decir que esta se trata de una fractura simple con un trazo menor de 30 grados en la diáfisis del fémur. Bien, con esto hemos concluido. Espero que no se hayan enredado. He sido un poquito repetitivo, sí, con las explicaciones, pero con el fin de que no se enreden y puedan entender. Con respecto a la bibliografía del tema, se las dejaré en la descripción. ¿Han comprendido mejor? Sí. Ya, copien el enlace del... Sí, de repente. ¡Pah! Acá arriba está. ¿Lo tienen? Sí. Tienen una foto. Ya lo tenemos aquí. Yo no tenía. Ahí está aquí. Ah, no, ese es otro. ¿Otro? Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a enseñar acerca de la clasificación AO, esta herramienta tan importante en traumatología para poder categorizar las diferentes fracturas que podemos encontrarnos en el cuerpo. Así que para empezar, esta clasificación la utilizamos para poder, como dije anteriormente, categorizar las fracturas que podemos observar en el cuerpo humano, ya que esta nos va a poder decir el hueso que se ve fracturado, el segmento, el tipo de fractura y la complejidad de esta. De forma básica, esta clasificación nos va a dar 4 tipos diferentes de categorías, las cuales te he plasmado aquí en forma de casillas para poder ir poniendo una por una. Como podemos observar, lo primero que vamos a tener que categorizar va a ser el hueso que se ha afectado, el segmento de este posteriormente. También tenemos que detallar el tipo de fractura que vamos a observar y el grupo al que éste pertenece. Esta es la clasificación AO básica. Encontramos también un subgrupo. Este subgrupo casi no se utiliza porque ya se determina posterior a la cirugía reconstructiva del hueso, porque una vez observada la fractura ya en una cirugía se puede determinar más detalles del hueso. Entonces vamos a utilizar esta imagen, discúlpenme por la calidad de la imagen, pero es la única en la que se puede detallar más lo que quiero explicar. Para poder determinar el primer segmento de esta clasificación, que es hueso, vamos a utilizar 4 referencias por región. Recordemos que vamos a hablar más que nada de extremidades. Entonces, el primer hueso y el que vamos a determinar como número 1 va a ser el húmero. Como número 2 vamos a clasificar el radio del cúbito. Como número 3 el fémur. Y por último, con el número 4 vamos a detallar la tibia y el peroné. En este momento te estoy enseñando una radiografía que se tomó a la muñeca derecha de un paciente. Evidentemente, esta tiene una fractura en el cúbito. Entonces, ¿cómo la clasificaremos? Vamos a tomar esta radiografía como ejemplo. Volvemos a la casilla y vemos de que es el cúbito el que se ve afectado. Eso nos quiere decir de que es el número 2 el que se va a poner primero. Posteriormente tenemos el siguiente término que es segmento. En esta nos vamos a referir en la región del hueso largo en el que se ve la fractura. Aquí tenemos 3 tipos: proximal, medial y distal. Si no sabes a lo que me refiero con estos términos, te invito a ver un video que hice sobre anatomía básica para que puedas entender más o menos cómo va esto. En esta imagen podemos observar claramente los 3 segmentos. El número 1 va a ser el segmento proximal. El número 2 va a ser el medial, o también podemos decir diaficiario. Y el número 3, la sección más alejada, va a ser distal. Entonces, tomando como ejemplo esto y la radiografía que anteriormente te mostré, podemos ver que la fractura está en la sección distal del hueso. Entonces, por ello, encontremos en la segunda casilla el número 3. Ahora bien, existe un número 4 en la parte de segmento y nos estamos refiriendo a nivel mareolar. Los mareolos son protuberancias que vamos a tener tanto en la tibia como en el peroné. Van a estar al nivel del tobillo y si te pones a observar tu tobillo vas a encontrar 2 huesitos que se salen, que son los mareolos, el lateral y el medial. Así que si la fractura se ve vista en esta zona, va a adquirir el número 4. Ahora, para clasificar el tipo de fractura te voy a pedir que prestes atención porque sí es algo extenso. Muy bien, pues ya dependiendo si el apartado anterior se clasificó como fractura diaficiaria o proximal y distal,
se le va a asignar una siguiente categoría ya en la casilla de tipo de fractura. Vamos a tener 3 diferentes tipos de fracturas. Te recuerdo que las fracturas diaficiarias van a ser aquellas que van a estar en la zona media del hueso largo. Estas fracturas van a ser aquellas que van a ser completas y nos van a dar 2 fragmentos fracturarios. Es decir, la línea de descontinuidad del hueso va a ser una sola, como podemos observar en la imagen. La fractura en cuña, o también se le dice fractura en mariposa, va a ser un tipo de fractura conminuta en la que vamos a encontrar 3 fragmentos y uno de ellos, el intermedio, que es este, nos va a dar una forma de cuña, como podemos observar. Y por último, las multifragmentarias o fracturas complejas van a ser todas aquellas fracturas conminutas en las que se van a encontrar más de 2 fragmentos fracturarios en el sitio de la fractura, tal cual como su nombre indica. Como podemos observar en esta tenemos varios fragmentos, entonces nos da a entender que es una fractura compleja o continua. Dependiendo de cuál sea, se le va a determinar una letra, como podemos observar A, B o C. En el caso de la radiografía que te mostré, podemos observar que es una fractura simple. Entonces, en la casilla de tipo, vamos a poner que es una tipo A. Pero también recordemos que vamos a tener las fracturas proximales y distales. A esta también se le va a asignar una letra dependiendo de cuál sea. En las tipo A vamos a tener a todas aquellas que son extraarticulares. Es decir, que la fractura realmente no va a afectar por ningún lado a la zona articular del hueso. Con la letra B vamos a tener a las fracturas articulares parciales, que como su nombre indica, aquí se van a poner todas aquellas fracturas que van a ser epifisiarias y que van a llegar a dañar la zona articular del hueso, pero de una forma simple. Y por último vamos a tener las articulares completas. Aquí encontraremos todas las fracturas que van a abarcar la zona articular en su totalidad. De igual manera también encontraremos fractura a nivel de la metáfisis del hueso afectado. Como podemos observar en la imagen, la metáfisis sufrió una fractura, pero también se llevó lo que es la zona articular. Ahora bien, tenemos que especificar y detallar más la fractura. Ya sabemos qué tipo de fractura es, ahora necesitamos explicar cómo es la morfología de esta. Para eso tenemos la casilla de grupo. Entonces, en caso de que tu fractura haya sido una simple, vamos a tener otras 3 subcategorías. La número 1 nos vamos a referir a fracturas espiraladas, que como podemos observar en la imagen, aquí están todas las fracturas en las que la continuidad del hueso va a verse interrumpida rodeando longitudinalmente, como su nombre indica, en forma de espiral. Es decir, la fractura va de aquí y va ascendiendo. Como tipo 2, vamos a tener a las oblicuas. Estas van a ser fracturas simples, pero que van a tener cierto grado de inclinación con respecto al ángulo del hueso. Este tiene que ser mayor a 30 grados. Y por último, la número 3, tenemos las transversales. Aquí se van a describir todas aquellas fracturas que van a atravesar por completo el diámetro del hueso en un ángulo menor a 30 grados, es decir, van a ser más horizontales que las anteriores. En el caso de que la fractura haya sido en tipo de cuña, también podemos tener otras 3 subcategorías. Como podemos observar, la número 1 también va a ser espiralada. En este caso, igual tenemos una fractura en forma de cuña, evidentemente, pero con la característica adicional que los trazos de la fractura se van a expandir longitudinalmente en el hueso afectado, como podemos observar. También tenemos la cuña aquí, pero la fractura empieza desde aquí y va a ir ascendiendo, rodeando el hueso en forma de espiral. Como número 2 vamos a tener a la fractura angulada. Esta es la que te he mostrado en la imagen anterior, en la cual vamos a tener 3 fragmentos fracturarios, pero el segmento medio va a tener forma de cuña. Y como número 3 tenemos a las fragmentadas. En este caso vamos a llegar a tener más de 3 fragmentos, pero en este caso particular el fragmento intermedio o medial va a tener una separación. Es por ello que van a ser más de 3 fragmentos. Por último vamos a tener a las fracturas complejas. De igual forma aquí vamos a tener 3, la número 1 va a ser espiralada también, es decir que la línea de la fractura va a tener el mismo dibujo, con la excepción de que aquí van a haber muchísimos más fragmentos. Como número 2 vamos a tener a la fractura segmentada. Aquí vamos a describir todas aquellas fracturas que van a tener más de una fractura simple en el mismo hueso, como podemos observar, dejando más de 2 segmentos. Y por último, como la número 3, vamos a tener a las irregulares. En este caso, como podemos observar en esta parte de la imagen,
el tipo de fractura que vamos a encontrar va a ser comminuta, con más de 3 fragmentos, pero estos van a ser morfológicamente irregulares. Entonces, en base a esto, la imagen que te mostré de la radiografía, podemos ver que es una fractura simple transversal. Así que en el grupo tendríamos ya el número 3. Esta sería la clasificación tal cual de la fractura que tenemos. Pero sin embargo, nos queda todavía un grupo más. Aquí vamos a encontrar las fracturas que van a ser metafisiales y epifisiales, es decir, si tu fractura la clasificaste anteriormente como proximal y distal. Igual vamos a tener tres tipos acá. La número 1 se llama articular y metafisiaria simple. Como podemos observar en la número 1, podemos ver que hay fractura tanto en metáfisis como en zona articular, pero esta no va a ser multifragmentada en ninguna de las dos zonas. La número 2 se llama articular simple metafisiaria multifragmentada. Y como puedes incluir en este tipo de fractura, la zona articular se va a ver afectada solamente por un tipo de fractura simple, en cambio la zona metafisiaria se va a multifragmentar. Como número 3 tenemos a la articular compleja metafisiaria multifragmentada. Como podemos observar en la imagen, tanto la zona metafisiaria como la zona articular va a tener más de 2 fragmentos fracturarios. Ya para concluir, vamos a hacer un ejercicio más sobre cómo clasificar una fractura. En este momento estoy enseñando otra radiografía con otro tipo de fractura. ¿Cuál sería? Uno, ¿Algún voluntario que levante la mano? tres, ¿Alguien quiere hablar? Uno, dos, ¿qué más? 3, 2, 1. Es 3, 2, Gaby, ¿dónde está Gaby? Gaby Mariela. Hola Gaby, cuéntanos. Sería, doctor, 3. ¿Tres? ¿Por qué tres? ¿Por qué es el fémur? ¿Qué? Es lo que es el fémur. No te escucho. Es que estoy un poquito mal. ¿Tres es por qué es? ¿Qué hueso? El fémur Ya, ¿qué más? 2. sería lo que es. Diáfisis 2. La 2, doctor. ¿Por qué? Porque es diáfisis. Porque se olvidó. Por lo que es la parte media. ¿Cómo se llama la parte media? Diáfisis. Ya es una 3, 2, ¿qué más? Sería lo que es A. ¿Simple? Sí, sería por eso sería A. Ah, ¿qué más? 3. Grupo 3. 3 fragmentaria, ¿no? ¿Qué dices tú, Rafa? 3. 3, 2, A porque es simple y 3 porque es menor a 30 grados. A ver, vamos a ver. Para que podamos clasificar 3, juntos. 3. Para empezar, podemos observar de que esta fractura es en el fémur, es decir, vamos a adquirirle el número 3 a la sección de hueso. En la parte de segmento podemos observar de que sí está en la parte media del hueso en su totalidad, es decir, es una fractura diafisiaria. Entonces vamos a poner número 2. En el tipo de fractura podemos observar de que realmente es una fractura simple, entonces vamos a poner que es tipo A. Como podemos observar en la radiografía, pues esta es una fractura transversal porque tiene un ángulo menor a 30 grados. Entonces estamos ante una fractura 32-A3. Espero que les haya gustado esta explicación. Cualquier duda o aclaración en la sección de comentarios, te recuerdo darle like al video, es muy importante. Suscríbete también. Te recuerdo que te estoy dejando una guía sobre la clasificación AO en la descripción para que la puedas descargar y puedas entender un poquito más detallado este tipo de clasificación. Muchas gracias. Bien, doctores. ¿Alguna duda sobre esta clasificación? ¿Quedó claro? Sí. Tienen el lapso, ¿no es cierto? Que les he mandado.
sheriff. Es gratuito, lo pueden bajar. Sí, yo lo tengo. ¿Ya? Millonaria. No el de veterinario, sino el de humanos. ¿Ya? ¿Por qué está en proceso? Acá entregan trauma, ortopedia y trauma, y ahí están toditas las clasificaciones e incluso les dan el tratamiento. ¿Qué materiales pueden usar? ¿Ya? Listo, nos vemos el próximo miércoles. Una consulta, el viernes con el grupo de prácticas, ¿van a ir a la práctica? ¿No van a ir a la práctica? ¿Van a venir a votar? Son dos grupos, ¿no? Van nomás a la práctica. Nos vemos entonces en el hospital a 8 de la mañana. Esperen, el viernes no hacemos visito. Sí, pero vamos a